Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Y antes que nada quiero pedirles disculpas porque la semana pasada los dejé sin mi reflexión, ¿verdad? Tuve unos problemas de verdad que fueron muy difíciles de resolver. Mi computadora dijo ya no más. Y así que tuve que comprar otra computadora y aquí estamos nuevamente con esta enseñanza, con estos comentarios, tratando de llegar a lo más profundo del corazón de cada persona. Y hoy la lectura nos va a invitar al perdón, nos va a invitar también a reconsiderar nuestros orígenes de comunidad, de reunirnos para orar, una comunidad que se reúne, que camina con sus luces y con sus sombras. Es una comunidad que tiene la certeza de que Dios está con esta comunidad. Así que va a ser un evangelio muy interesante porque va a hablar sobre el perdón. Y qué difícil es perdonar, ¿verdad? ¿A usted no le cuesta trabajo perdonar? ¿Nunca le ha costado trabajo perdonar a alguien que no se lo merece? ¿A alguien que le hace mal y la persona parece que se obstina en hacer mal? Yo creo que como humanos, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo y hay que pedir la gracia de Dios para decir, te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. O por lo menos quitarse uno y si quiere la persona seguir ofendiendo, que ofenda a otra persona, ¿verdad? Que no debería de ser porque debe de haber un arrepentimiento. Bueno, eso es lo que va a ser la lectura del día de hoy. Está tomada del capítulo 18 de Mateo, del versículo 15 al versículo 20. Todo el capítulo 18 y el 19 es parte de organizar la comunidad. Bueno, pero vamos a leer el evangelio que toca para el día de hoy. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo a uno o dos dentro de la comunidad para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no les escucha, díceselo a la comunidad. Pero si tampoco escucha la comunidad, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuera, lo conseguirá de mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Vean qué palabras tan preciosas, la certeza de que Dios no nos abandona, de que cuando uno le implora a Dios, le abre su corazón, se postra de rodillas y le dice, Señor, humildemente necesito que me ayudes. Tengo esta preocupación, tengo esta dificultad, confío en ti. Cuando digo de ponerse de rodillas, a lo mejor no hay que tomarlo literalmente, pero siempre reconocer la soberanía, el poder de Dios, de decir, Señor, soy tuyo, tú me conoces, soy débil, me falta fe como a esta comunidad de Mateo, pero tengo la certeza de que tú no me abandonas, ¿verdad? Bueno, este evangelio que acabamos de escuchar, como les decía, desde el capítulo 18 y el capítulo 19 forman toda una unidad y estos 2 capítulos de alguna manera están tratando de dibujar a la comunidad eclesial, la vida comunitaria de la comunidad de Mateo. A veces la gente cree
que toda la comunidad, pues todos se llevaban muy bien, no había problemas, porque Lucas, nuestro amigo Lucas, nos ha vendido esta idea muy primordial en Hechos de los Apóstoles, donde dice que toda la comunidad tenía un mismo corazón, un mismo sentir, que frecuentaban la oración, que se reunían a compartir el pan, que nadie llamaba a las cosas que eran propiedad de uno, sino era de toda la comunidad, que se compartían bienes, se compartía comida, se compartían historias. Ese era la ideal. Eso era el objetivo a lograr. Pero en la práctica tenemos comunidades con intereses a veces muy mundanos, muy banales, muy de uno, ¿verdad? Y a veces el ideal de vivir en comunidad, de perdonar, ser perdonado, de vernos como hermanos y hermanas, pues a veces nuestros comportamientos, nuestras actitudes, queda muy retirado de ese ideal. Bueno, la comunidad de Mateo parece ser que es más real y te está describiendo exactamente lo que está viviendo la comunidad. No te está romantizando esta idea de que, ay, qué bueno, todos somos hermanos, todos nos queremos. No, te está describiendo cosas que probablemente esta comunidad está viviendo. Cuando ustedes no se han puesto a pensar que a veces cuando uno habla de su familia, siempre habla de todos los miembros de la familia que han triunfado, que tienen buen trabajo, del hijo que se fue a la universidad, que logró colocarse en los primeros puestos, que tiene un buen salario. Pero nadie habla, pues a lo mejor del hijo o de la hija que tomaron caminos equivocados, que fracasaron ante los criterios del mundo. Nadie habla de las personas que tienen a lo mejor problemas de adicciones, como que siempre escondemos a los miembros de nuestra familia que no son muy agradables de presumir, ¿verdad? Pero esta comunidad de Mateo parece ser que es una comunidad muy honesta, muy abierta y que te dice, mira, estos somos. Hemos hecho este análisis de nuestra comunidad y en nuestra comunidad nos estamos moviendo con deseos de poder, de luchas internas y también deseos de querer manipular y controlar. Bueno, en el capítulo 18, 19, como les dije, se enmarca todas estas luchas internas de la comunidad. Del capítulo 18, del 1 al 5, tenemos como una introducción que comienza justamente con la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, viendo la tentación de la gente, de sus seguidores, de querer buscar primeros lugares, de querer estar jerárquicamente arriba del otro, de querer tener la última palabra, Jesús tomó a uno de los niños, a los niños, y les dijo: el que no se haga como uno de estos niños. Es decir, la propuesta de Jesús no viene de lo alto, no viene de arriba, no se impone. La comunidad tiene que ser frágil, vulnerable, porque la imagen del niño representa un estatus que no tiene todavía reconocimiento ante la ley. Es una comunidad de pobres que todavía no llega a la madurez total, y Jesús así considera que debe de ser su comunidad, una comunidad sencilla, una comunidad que esté en proceso de crecer, pero que todavía no llega a dar frutos como se esperaría, ¿verdad? Con esta figura de los niños. Entonces yo creo que bien nos haría a todos nosotros reconsiderar o meditar, reflexionar que nuestros orígenes son bastante humildes. Uno ni se imagina de verdad cuando dice: ay, no, es que ya tenemos 2000 años, vean las catedrales, ya tenemos todo bien organizado, ya sabemos quién hace esto, quién hace lo otro. Se nos olvida que nuestros orígenes son humildes, que comenzó un día por el lago de Galilea, caminando por aquellos caminos empedrados, por aquellas casitas de adobe, un joven campesino
que tomó conciencia y que comenzó a decir: el reino de los cielos es como los niños, como alguien frágil, como alguien vulnerable, como algo sencillo. Y comenzó a contagiar a otras personas, a otras poquitas personas. Y tendríamos que estar orgullosos de esa historia, porque entonces probablemente entenderíamos mejor el mensaje evangélico. Bueno, entonces tenemos que este capítulo 18 abre con la pregunta de quién es el más grande, y después Jesús pone como imagen a los niños, abrazar a los niños, abrazar la periferia, abrazar el margen como modelo de camino, como modelo de agradar a Dios, no desde el poder, desde la sencillez, desde la humildad. Qué triste cuando uno se encuentra con personas tan arrogantes, tan prepotentes. Y ustedes van a decir: sí, los sacerdotes son así, el obispo es así, el papa es así, de arrogante, de prepotente, de distante. Y probablemente sí, algunas personas probablemente estemos en esas categorías o no estemos en esas categorías. Pero créanme, hermanos y hermanas, muchas veces el obstáculo número uno dentro de la vida parroquial y comunitaria ni siquiera es el sacerdote, son la misma gente de ustedes, los laicos, las laicas que están ahí y parece que ya tienen las llaves del reino, parece que les encargaron a ustedes a ser guardadores de la puerta, de saber quién entra, quién no entra. No se diga algunas secretarias, Dios mío, que parecen que son las papisas. Ellas deciden quién ve al sacerdote, quién no lo ve. Ellas dicen quién comulga, quién no comulga, quién puede hacer la primera comunión. Todo los primeros obstáculos ni siquiera se los da el sacerdote. Los primeros obstáculos es gente de la misma comunidad, gente que debería de estar allí para servir. ¿O ustedes qué creen? Seamos honestos. Apenas nos dan un encarguito, un servicio, un ministerio y ya parecemos que somos los dueños de la salvación. Qué triste, de verdad. Qué triste. Pero bueno, esas son nuestras sombras y con esas sombras tenemos que seguir adelante, trabajando por la luz para que la luz disipe esas sombras de poder, de egoísmo, de arrogancia, de prepotencia. Después de esa introducción de que Jesús pone a los niños como la imagen de lo que debe de ser la comunidad, dice uno de los dichos sobre los que escandalicen a los pequeñitos, a los vulnerables, a los marginados, al pequeño grupo de seguidores de Jesús, ¿verdad? Ay del que cause el escándalo. Y ojalá aprendiéramos con tanto escándalo que la iglesia da, tantos abusos, tanto dolor que ha causado, y parece que a veces está más preocupada por seguir protegiendo el dinero que buscar verdad, que pedir perdón. Por eso es que a lo mejor la gente ya ni nos cree, porque dicen: ay, otra vez ya con el mismo discurso, ¿verdad? Así que después de este mensaje de la figura del niño, vienen los que escandalicen a los niños, y justamente en miedo viene el evangelio que vamos a compartir o que vamos a reflexionar el día de hoy. Del versículo 15 al 20, toda la función de lo que debe de ser el perdón, cómo perdonarse. Y después tenemos la respuesta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Esto es lo que sigue después del evangelio que leímos ahora. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, ¿verdad? Recordando aquellas venganzas que aparecían por allá en el libro del Génesis, con la historia de Caín y de Abel, ¿verdad? Con los descendientes de Caín, de que Dios prometía vengar a Abimelech, creo que se llamaba el hombre, de 70 veces hasta 70 veces 7. Bueno, toda esta imagen Mateo la recupera para decir: el perdón tiene que ser infinito, tiene que ser grande. Es decir, el perdón se debe de ofrecer siempre. Y por eso a veces algunas personas manipulan esta idea de decir: como siempre me tienes que perdonar, pues siempre te voy a ofender. Bueno,
Después viene, en esa misma idea del versículo 21 al 35, viene la parábola del perdón, ¿no? Y después de eso comienza el capítulo 19 del 1 al 12 con las exigencias del matrimonio y con la idea de que Jesús toma de la defensa del adulterio, de no despedir a la mujer por cualquier causa, de decirle no. En el principio Dios vio que no era bueno que el ser humano estuviera solo, y desde el principio hombre y mujer han salido de la mano creadora de Dios y tienen los mismos derechos. Entonces no se vale divorciar a la mujer solamente firmando el acta de divorcio que Moisés ponía en sus leyes, ¿verdad? Porque desde el principio la mujer y el hombre tienen la misma dignidad, la misma fortaleza de caminar en la presencia de Dios. Y concluye nuevamente con la idea de los niños en la iglesia, hacerse otra vez como niño para entrar al reino de los cielos. Bueno, esta es una idea de estos dos capítulos que reflejan la vida comunitaria, ¿no? La vida comunitaria de la comunidad de Mateo. Recuerden que a esta comunidad les ha tocado vivir tiempos difíciles. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tú tienes que ir a perdonar? ¿Cómo corriges a la persona dentro de una comunidad que hace mal? ¿Cuál es tu actitud? A veces la gente dice, no, yo para no meterme en problemas, mejor me quedo callado. Parece que nos persigue ese dicho de que en boca cerrada no entra mosca, ¿verdad? Entonces, no importa que se cometan injusticia tras injusticia, yo mejor me quedo calladito o me quedo calladita. Y por eso es que suceden abusos de todo tipo. Desde que se desaparece el dinero, desde que tratan injustamente a algún trabajador, desde que abusan a los niños, y todos somos cómplices. Entonces es necesario corregirnos, es necesario caminar en justicia y en verdad. Entonces tenemos que comenzar con esta idea de el arrepentimiento, esta idea de crecer, madurar nuestra fe, y si hemos pecado, ser capaces de pedir perdón a toda la comunidad. La gente se espanta de la manera en que nuestra tradición católica ha conservado el sacramento de la reconciliación. Y este sacramento a veces se ha abusado mucho porque, pues, no se ha entendido de parte de la persona, del sacerdote, que a veces se vuelve juez. El sacerdote solamente está en función de transmitir perdón, misericordia, hacer que la gente sienta la alegría. Y por eso Mateo, antes de esta idea del perdón, nos presentó la idea de la oveja perdida, del pastor que pierde una ovejita y que dejó las 99. ¿Y qué es lo que hace? Porque sintió compasión, sintió misericordia. Y esto es lo que debe de ser el sacerdote: hacer que la gente que se siente ya miserable por el pecado que cometió, experimente misericordia. Pero lamentablemente, como les decía, muchos hermanos sacerdotes parece que les gusta torturar a la persona en tantas preguntas superfluas, en tantas preguntas de verdad que no vienen al caso de la confesión. Me decía una persona un día, se acercó llorando, tan ni siquiera abría la boca, pero ya estaba un mar de lágrimas. Dice, ay, padre, si usted supiera todo lo que yo he pecado. Y le dije, yo no quiero saberlo, mija. No lo quiero saber ni me interesa. Ese es asunto tuyo. Aquí solamente yo estoy para que tú sientas la gracia de Dios, el perdón de Dios. Tus lágrimas son más que suficiente. ¿Para qué voy a estar yo metiéndome ya en qué hiciste, qué no hiciste? Esto ya es chisme, de verdad. Pero
Deberíamos de leer, fíjense, los sacerdotes. Yo les invito a los hermanos sacerdotes, pero seguramente que nadie me escucha de los sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, hay un autor, un filósofo que se llama Michel Foucault, y él es un francés, por cierto, que murió por los años 80, muy, muy reciente, de estos filósofos modernos, y él en uno de sus libros tiene cómo la iglesia ha empleado la confesión para formar a la persona, para hacerle sentir culpable, para formar un cuerpo dócil, un cuerpo que deshumanizarlo más. Y dice, Michel Foucault de verdad que entendió bastante bien, leyó e interpretó bastante bien lo malo que hacen los sacerdotes en la confesión. Pero ese no era el sentido de la confesión. La confesión es ganar a la persona. La confesión es precisamente que la persona siente el amor, la compasión, no para ponerle una carga más, decir, tú eres pecador, tú vas a vivir eternamente empequetado, lleno de pecados, lleno de demonios. No, sino para decir, hermano, hermana, quiero que convivas, quiero que entres a formar parte de la comunidad, quiero que sigas adelante. Si te caíste, mira, Dios, su amor es infinito. Y no me pidan, por favor, que les explique cómo es la misericordia de Dios, cómo es la justicia de Dios. Porque ustedes van a decir, ¿y entonces qué caso tiene tratar de hacer bien? Porque no se están moviendo ustedes por premio o castigo, se están moviendo por el amor, la misericordia de Dios. Ahora, desde el punto de vista de la otra persona que siempre que ha cometido o que se le comete la injusticia, uno dice, entonces tengo que perdonar siempre. Bueno, ponle un límite. Hay todo un proceso que se lleva a la comunidad, ¿verdad? Y este proceso es el proceso de ir a reprender. Entonces la confesión funciona o funcionaba al principio como algo comunitario. Recuerden que vienen de parte del mundo bíblico, donde toda la gente se reúne y todo mundo se confesaba públicamente. Y uno dice, bueno, se confesaba públicamente o reconocía que verdaderamente había transgredido la ley. ¿Por qué? Porque eran comunidades pequeñas. Esta comunidad es pequeñita, te acaba de decir, es recibir el reino con lo pequeñito, como el granito de mostaza. Entonces todo el mundo se conoce. 20, 30 familias, 30 miembros, todo el mundo sabe quién hizo esto, quién hizo lo otro. Entonces lo que le correspondía a la persona solamente es reconocer, decir sí, falté o violé los mandamientos de la ley de Dios. Y toda la comunidad, bueno, es capaz de perdonar pecados. Entonces, no era un caso que dijéramos, bueno, en caso de, si, probablemente esto es lo que está pasando. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprendo a las solas. No lo avergüences, no lo tortures. Trata de entender cómo Dios está trabajando en cada persona. Todo está en función de que no quieres que la persona se pierda. Recuerden que previo al versículo 15 se nos explicó la parábola de la oveja perdida. El otro día alguien me mandó un meme, ya ven que la gente manda sus memes, y me mandó a la oveja perdida, pero la oveja perdida tenía los colores del arco iris. Y estaban todas las otras ovejas, y llega Jesús y agarra la oveja del arco iris. Y la oveja del arco iris le dice, yo no estaba perdida. Las otras ovejas me expulsaron, me sacaron, me dijeron que no era bienvenida. Y Jesús la toma en sus brazos y dice, no te preocupes, a mí también me sacaron de ese grupo. Cuando la ley, hermanos y hermanas, no está fundamentada en la misericordia, en tratar de ganar a la persona, pues entonces, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos como grupo? Si tu ley va a ir en función de condenar, de cargar culpas, de cargar cargas, pues entonces mejor
No le digas nada a tu hermano y a tu hermana. Deja a Dios que haga sus cosas. Deja a Dios que lleve sus asuntos como Dios quiera. Nuestra función es, si tú ves que alguien de la comunidad está haciendo mal, no te quedes, no seas cómplice, porque esto viene también desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Ante la ley, fíjense, ante la ley judía, ellos tenían la obligación moral de actuar si algún miembro de la comunidad, supongamos que estaba robando y la gente no hacía nada. La gente lo dejaba porque la persona que estaba robando era poderosa, porque era el rey, porque era el juez, porque era el sacerdote, y la gente se hacía cómplice. Ellos creían, y Dios mismo lo establecía, que Dios iba a actuar y iba a destruir a toda la comunidad. Entonces se movían por este principio. No podemos ser cómplices del mal, porque si yo no denuncio al que está pecando, al que está haciendo algo en contra de la ley, en contra de la comunidad, en contra de los intereses, en contra de la visión, entonces me vuelvo cómplice y Dios va a actuar y Dios va a destruir la comunidad. Ojalá y tuviéramos esa conciencia, ¿verdad? Pero ahora parece ser que, bueno, mientras no se metan conmigo, por mí que roben, por mí que violen, por mí que digan, no. Tenemos que defender la vida de cada miembro de la comunidad, su honra. Tenemos que tomar posición de la gente, a hacer alianza o defender aquellas personas más vulnerables, a las personas que continuamente se le niegan sus derechos o que se les está cometiendo injusticia. No podemos quedarnos como si nada hubiese pasado, no. Entonces el primer versículo es: si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo a solas, con la intención no de perderlo, de ganarlo. Todo está en función de ganar a la persona que ha transgredido la ley. No sabemos qué tipo de ofensa, no se dice. Por el contexto histórico que esta comunidad está viviendo, probablemente estén retrocediendo y queriendo volver a las prácticas judías. Recuerden que esta comunidad viene del judaísmo. Entonces, la idea es ganarlo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Lo lograste y se termina este ciclo de violencia o de pecado o de transgresión, ¿verdad? Porque la persona que está rompiendo o haciendo, pero si la persona insiste, fíjense hasta dónde llega estos casos hipotéticos, ¿verdad? Pues supongamos que la persona insiste en su mal comportamiento. Si no te escucha, entonces estamos hablando de que hay una persona que tiene autoridad sobre la otra, o que todas las personas son responsables de todas las personas. Esto también trae a la memoria la historia del Caín y del Abel, que les mencionaba al principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en la historia del Caín y del Abel, donde Dios le pregunta a Caín: ¿qué has hecho de tu hermano? Y Caín le dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y Dios no le responde, pero lo que está detrás es decir: sí, tú eres el guardián de tu hermano. Tú eres responsable de tu hermano. Más adelante en la historia de Jacob y de Saúl, la misma historia. Se vuelve a romper otra vez los lazos familiares de la fraternidad. Saúl quiere matar a Jacob. Jacob huye, porque es responsable. Lo que tú le hagas a tu hermano, hay una responsabilidad, hay una ética de responsabilidad. No estás tú creado solamente para vivir tú solo. Entonces, bueno, en la historia de Saúl y Jacob, después Jacob, que se convierte en Israel, reconoce que efectivamente no cuidó del hermano, le robó al hermano la primogenitura, y después dice: ahora reconozco que ver tu rostro es el ver el rostro de Dios. Bueno, el ver el rostro del hermano, el cuidar del hermano es ver a Dios. Entonces,
La idea es que que el hermano sienta que les une un lazo fuerte por pertenecer a la mismo grupo, a la misma comunidad. Entonces todos son responsables de todos. Y en nuestras comunidades parroquiales todos deberíamos de tener esta idea. No me es indiferente el otro hermano. El dolor del otro hermano es mi dolor. Las lágrimas del otro son mis lágrimas. Las alegrías de la otra persona también son mis alegrías. Lamentablemente la envidia, sentimientos feos, anidan en estos nuestros grupos y por eso es que fracasa la misión. Pero somos responsables del hermano. Entonces, si mi hermano va por mal camino o mi hermana va por mal camino, yo no voy a decir, bueno, pues es su vida. No, yo tengo una responsabilidad de decirle, hermano, hermana, vuelve a la comunidad. Y si no te hace caso a ti, invita a otros 2 de testigos para resolverlo, porque eso es lo que marcaba la ley, ¿no? Fíjense que regularmente nosotros primero lo anunciamos públicamente hasta en Facebook. Pues así vamos a perder más pronto a la persona. Pero si uno va en silencio, con compasión, con misericordia, dejando a un lado nuestras mezquinidades y solamente buscamos el bien de la comunidad, el bien de la vida parroquial, el bien de la persona, muy probablemente la persona va a recapacitar y va a decir, gracias por dejarme saber. Pero si nosotros primero hacemos todo lo que Jesús manda a la inversa, primero lo expulsamos y después que lo expulsamos queremos ganarlo, pues no. Entonces, bueno, segundo momento, si no te escuchó, toma contigo a 1 o a 2 para que se resuelva el problema y así quede entre los testigos, ¿verdad? Entre 3 testigos. Eso es lo que marcaba la ley. Y si ya no les hace caso ni ante la ley, o sea, esta comunidad está jugando de acuerdo a lo que manda la ley de Moisés. No, la ley de Moisés todavía tiene sentido para esta comunidad. Y acuérdense que Jesús mismo dice, no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Bueno, pero si no le hizo caso ni a toda la ley, ni a los 2 o 3 testigos, convoca a toda la comunidad. Fíjense la responsabilidad moral que debe de tener la persona que tiene una conciencia buena, de decir, no, lo que un hermano tiene o lo que un hermano sufre, de alguna manera nos afecta a todos. Y esto va muy en la línea de Pablo con la idea del cuerpo, ¿verdad? Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y si un miembro del cuerpo está bien, todo el cuerpo está bien, ¿verdad? Entonces, parece que va con esta línea de querer ganar entonces al hermano. Si no, reúne, convoca a toda la iglesia. Y si no les hace caso, si no les escucha, sea para ti como gentil y publicano. ¿Entiendan esta idea? Entonces ya hubo oportunidad tras oportunidad de ganar al hermano. Pero si el hermano ya no quiere ser ganado, no te esfuerces más. Ya hiciste todo tu trabajo. Lo buscaste a solas, convocaste a 2 o 3 testigos, convocaste a toda la comunidad y si esta persona persiste, pues entonces ya no hay coinonía, ya no hay relación. Esta persona se expulsó sola. No es de que la iglesia, la comunidad lo expulsó. Esta persona se expulsó. Esta persona dice, yo ya no quiero saber absolutamente nada de la iglesia. Y tendríamos que ser bastante también, decir, bueno, si una persona que nosotros queremos ha decidido conscientemente que ya no comparte los mismos valores, los mismos principios, que ya no quiere ser parte de mi comunidad, bueno, pues ya no hay nada que hacer. Ya se le invita una vez, se le invitó otra vez.
Nosotros por ahí tenemos casos de gente que estamos invitando 1, 2, 3 veces a reuniones y dice, bueno, claramente no quiere ser parte de nuestra comunidad, nuestra visión. Y si no quiere ser parte, pues ¿para qué perder el tiempo? No es de que uno lo expulse, la persona misma se expulsa. Y bueno, solamente es cuestión de que la persona hable con verdad. Y por eso dice, si no escuchó a toda la comunidad, a toda la eclesía, a todo el consejo de personas, sea para ti como un gentil y publicano, alguien que ya no tiene nada que ver con los valores de Jesús, alguien que ya te es indiferente. Para estas comunidades era importante el sentido del grupo, pertenecer a un grupo. Pero si hay una persona que dice, yo ya no comparto estos valores, estos principios, ¿y cuáles valores serían los que estaba compartiendo la comunidad de Mateo? Bueno, estar creyendo en que un crucificado ahora es la manera de congregarse, creer de que en este crucificado hay poder, hay salvación, hay redención. Entonces, después de esta parábola, fíjense cómo toda la idea del perdón Mateo la maneja de una manera magistral en todo su evangelio. Comenzó en el capítulo 5, después de las bienaventuranzas, me parece, en el capítulo 5, 23, 34, con el perdón que debe de vivir la comunidad desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes? Si llevas tu don al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después ofreces tu ofrenda. La liturgia o la ofrenda tiene que estar acompañada del perdón, de la reconciliación. Porque ofrendas sin perdón, liturgias sin perdón, sin reconciliación, de nada sirven. Entonces, esto Mateo lo va a manejar muy bien, la idea del perdón desde el principio. Entonces, el primer paso ha de darlo el creyente adelantándose a pedir y a ofrecer perdón. La persona que hiere, la persona que transgredió la ley, la persona que pecó, tiene que ser capaz de pedir perdón. La norma va a ser la que escuchamos hoy en el Evangelio. Si tu hermano peca, vete y repréndele a solas. Y si no te escucha, llama a los testigos. Y si no escucha a los testigos, llama a toda la comunidad. Porque quien no ofrece perdón ni acoge el perdón, pues es una persona que se va a excluir de la comunidad. Y después viene también el perdón al final, cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Respondió Jesús, 70 veces 7. El perdón del principio aparece así también como palabra final de la iglesia. O sea, toda esta idea del perdón en su evangelio de Mateo lo va a vincular muy bien a la realidad que está viviendo la comunidad. Hermano y hermana, ¿cómo estás viviendo tú el perdón? ¿Cómo se están perdonando mutuamente? ¿Qué hacen cuando un hermano y una hermana se ofenden? Vean qué difícil a veces resulta perdonar y qué complicado, porque también hay mucha manipulación. Yo a veces la gente me dice que no puedo perdonar a esta persona no, porque la persona que falló tiene que tener de verdad remordimiento, deseo de ya no volver a hacerlo, de venir con un corazón de verdad para pedir perdón humilde. Pero a veces el perdón se ofrece, como que ya es muy superfluo, como que ya ni la gente ni siquiera lo ofrece con sinceridad, ni se perdona con sinceridad, ¿verdad? Tengan cuidado de todas las manipulaciones que también se dan en cuestión de la ofensa, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, bueno, tú como estás en la iglesia tienes que perdonar siempre, perdonar siempre. Hay personas, hermanos y hermanas, que es difícil de perdonar. Yo en las situaciones en que me he encontrado así, digo, bueno,
voy a perdonar a la otra persona no porque se lo merezca, no se merece el perdón, pero la voy a perdonar porque yo me merezco vivir sin sentimientos negativos. Ya no voy a perder yo mi tiempo en estar pensando por qué me hizo esto, por qué me hizo lo otro. Que Dios cuide a esta persona, no le deseo el mal, no le deseo nada negativo, pero tampoco quiero estar yo en relación con esta persona que no va a cambiar y que solamente me lastima y que solamente me usa, que solamente, pues, lamentablemente, solamente a veces la gente ve una manera de sacar algún beneficio, ya sea económico, ya sea de la amistad o lo que sea. Ese tipo de personas pues no aumentan nada en tu vida, no son personas que a lo mejor fueron importantes en un momento. Ahora que si te viene y que te pide perdón y todo, sí te perdono, pero ya no quiero tener yo este tipo de cercanía, de relación. ¿Por qué? Porque no valoras la amistad, no valoras verdaderamente el perdón. No desearle nada malo a nadie, pero tampoco estarse allí llorando y lamentando porque ya no le hablan. Y esto se los digo especialmente cuando tienen problemas en la familia. Tú no puedes odiar a tu hermano y a tu hermana. A lo mejor no se pueden llevar bien, pues que Dios le bendiga, que Dios le cuide. Pero perdónale, no porque se lo merezca, perdónate porque mereces tú vivir libre de esos sentimientos que te lastiman. Así que esta comunidad de perdonar y de ser perdonado tiene que ser la norma que rija a la comunidad. Y luego viene, fíjense, lo más bonito del perdón que se ofrece es toda la comunidad. En el capítulo 16 se le había dado a Pedro, había recibido las llaves del reino de perdonar, de atar y de desatar, estableciendo de alguna manera la vida de la comunidad en el capítulo 16, 18, 19, pero Pedro no es el único que tiene el poder de perdonar, de atar y de desatar. Toda la comunidad tiene el poder de perdonar y ser perdonada. En verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Fíjense el poder que Dios o que Jesús da a la comunidad. Toda la comunidad tiene que ejercer este poder de perdonar y de ser perdonado. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, esta idea tiene que estar muy presente en la manera de entender el perdón. El perdón no solamente lo del el sacerdote, el perdón la gente, toda la comunidad puede ofrecerlo y toda la comunidad puede ser también reconocer la necesidad de pedir perdón, ¿no? Porque al fin del día, la misericordia de Dios puede más que nuestro pecado, que nuestra ofensa, ¿verdad? Entonces, toda la comunidad, no solamente Pedro, toda la comunidad tiene el poder de perdonar y de ser perdonados. Y luego viene esta idea preciosísima, de verdad, ojalá y que la pusiéramos en práctica. En verdad les digo que de donde 2 o 3 se reúnen, yo me encuentro reunido en medio de ellos. Donde está la comunidad, donde están los que se han perdonado, los que se han reconciliado, Dios está allí como el Emanuel, ¿no? ¿Se acuerdan que así comenzó este evangelio? Le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora en la mitad del evangelio, todo lo que le pidan ustedes a Dios desde su corazón, pídanle cosas buenas, pídanle que les dé un corazón sencillo, un corazón puro. Pídanle que les haga mejor personas, pídanle que no les falte una casita digna, un alimento bueno y sabroso y nutritivo.
Todo lo que necesitamos para vivir bien, pídanselo con fe, con amor, y también tengan la certeza que cuando se reúnan en el nombre, en el nombre de Jesús, no cuando se reúnan para el chisme, porque a veces esto es lo que parece la iglesia y las liturgias, ¿verdad? Se reunieron solamente para hacer ritos vacíos, para hablar mal de la otra persona. No, cuando se reúnan en el nombre de Cristo Jesús, que sea Cristo quien convoca, Cristo que perdona, Cristo que busca, Cristo que sana, Cristo que salva, entonces allí está. Y yo estoy en medio de ellos, en medio de la comunidad, fíjense. Entonces, Cristo Jesús al inicio se llamará Emmanuel, otra vez aquí en medio de ellos estaré yo, estaré en medio de ellos, que quiere decir Dios con nosotros, y al final del Evangelio, donde todo poder se le ha dado a Cristo glorificado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, hermanos y hermanas, Cristo Jesús está contigo cuando eres capaz de perdonar, cuando eres capaz de pedir perdón, cuando eres capaz de orar en comunidad, de bendecir el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos y hermanas, reúnanse en el nombre de Cristo Jesús. Y si hay que pedir perdón, háganlo de corazón. Y si hay que perdonar, perdonemos, no porque a veces la gente se lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir sin ataduras, sin resentimientos. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Nos vemos la próxima semana. Estamos con un curso sobre la familia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con el doctor Javier Picasa. Por favor, si no se han inscrito, háganlo. Ya llevamos como 1000 gentes. Y sería una pena que ustedes, hermanos y hermanas que fielmente nos escuchan, se queden sin esta enseñanza. Entren a nuestra página de www.ibicla.org e inscríbanse al curso sobre la familia en la Biblia y familias de hoy. Así que me va a dar mucho gusto saludarles. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.